Víctor, ya estamos aquí, comenzamos. Sí, dale nomás. Bueno, entonces voy en primer lugar a contarles quiénes nos van a acompañar. Víctor González Escobar, quien es doctor en comunicación y en periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con una maestría y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Frontera de Chile, y su título profesional en grado es periodismo en esta misma universidad. Víctor tiene estudios de perfeccionamiento continuo en Chile y en Alemania relacionados con la formación de profesores y el aprendizaje mediado por las tecnologías. Es académico de la Escuela de Educación, director de la Coordinación Estratégica para la Formación de Profesores de la Universidad Católica del Norte de Chile. Es también investigador en temas de tecnología y comunicación educativa. Celín Carrasco. Celín es doctor en Ciencias de la Computación, máster en Dirección de Calidad, tiene un MBA en especialización en inteligencia artificial, un diploma en ingeniería de software, es ingeniero informático también, con estudios en Chile, USA, España, Reino Unido y Alemania. Es un académico que ha sido invitado a una veintena de universidades de América y de Europa. Es un investigador, evaluador de Conocer, del FONDEC. Ha sido también director de tesis doctorales en varias universidades, en Chile, en España y en Argentina. Actualmente es un docente del doctorado en educación e investigador también de la Universidad de San Luis, y es un miembro senior del Foro Educativo y miembro del Parlamento Educativo Mundial. Así que tenemos aquí dos personas con muchísimo peso. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos también, por supuesto. Adelante, colegas, cuéntenos qué es lo que nos van a presentar ustedes en el día de hoy. Bien. Muchas gracias, María Victoria. Ya Celín lo veo que está muy contento. Creo que Karina al principio nos dejó a todos la vara muy alta. Esto va a Karina, ser... impresionante, claro. Sí, sí, ¿no? Claro. Y nuestras compañeras que estuvieron antes también, Mónica y Sí, seguir a Mónica y el Claudia. nivel que tenían Mónica y Claudia y lo bien que manejaba su tema es complejo, no es fácil. Así es. Pero vamos a lo que nos invitaron, Celín. Hagamos lo que podamos. Hagamos lo que podamos. ¿Qué más vamos a hacer? Miren, Sí. tenemos que confidenciarles algo también. Nosotros con Celín nos conocemos hace ya muchos años. Hemos trabajado en una gran cantidad de proyectos juntos. Y si te das cuenta, Celín, esta es primera vez de todos los años que nos conocemos, creo que son más de 20 años, en que presentamos juntos. Primera Justamente, es vez. la primera vez que presentamos Primera juntos. vez Hay que que presentamos celebrarlo. juntos. Ya lo vamos a celebrar, ya lo vamos a celebrar. Exacto. Y esperamos, miren, esperamos hacerlo, más que una presentación y decirnos ahora hablas tú, hablas Brian, vayamos conversando, vayamos dialogando. Como el nombre de nuestra presentación dice, de la distancia y el tiempo relativos en la educación en la era digital. Algo que tú decías delante en el rompehielo. Bueno, Celín está ahí escuchando, quien les habla, Víctor González. Los saludamos, Celín desde San Luis, en Argentina, y yo desde Antofagasta, en Chile, con distancia relativa, pero en el mismo tiempo. Estamos en el mismo tiempo, compartimos la era digital. Tú lo dijiste en el rompehielo, ¿bien? En cómo una de las posibilidades que nos hemos dado cuenta, producto de la pandemia, porque ya estaba. Nosotros hace bastantes años que estamos hablando y estamos reflexionando en distintas reuniones sobre la relatividad de la distancia y la relatividad del tiempo. Y pareciera ahora que la pandemia vino a popularizar esto. A popularizar esto de que pudiéramos hacer reuniones a distancia. Si cuando hace 2, 3 años atrás
no puedo viajar, no puedo ir al evento, no puedo ir a la reunión porque tengo una clase. Tengo que hacer una clase, no me puedo ausentar. Y decíamos, oye, Justamente. pero está Zoom, conéctate, porque Zoom no apareció el año 2020. Zoom tiene No, tiene muchos como años 10 atrás. años. Ujú. Recordemos Sí. todas las antiguas aplicaciones cuando hacíamos videoconferencia con el primer Skype. Ahí veo a Karina que que se está riendo, está Sí. recordando, y de cómo Claro, estamos hablando de 20 años atrás. claro, y habían teléfonos, ¿te acuerdas? Uno hablaba por internet, por Skype, por teléfono, y cómo eso se ha popularizado ahora, y cómo ese es un indispensable ahora, cosa que hace un par de años atrás, repito nuevamente, nuestros mismos estudiantes nos decían, profesor, pero usted está en un congreso, no nos va a hacer la clase, ¿cómo vamos a trabajar? Trabajemos a través del aula virtual. Pero es que ¿cómo se hace Claro. eso si no sabemos? Pero sí, nuestros estudiantes ya entraban a Facebook, ya entraban a otras aplicaciones, no tan populares Bloqueos. como son ahora, pero sí muchas, ¿te acuerdas? Claro, Entonces, montamos la primera aula, las primeras aulas virtuales las montamos hace más de 20 años. exactamente, hace más de 20 años, bueno, acá en Chile, gracias a Reuna también, ¿te acuerdas? Justamente. Con cómo se fue masificando ADECA. en principio. ADECA. ADECA, el 2004, el año 2004 Sí. con ADECA. Veo que el colega Guillermo Williamson se está riendo porque él pasó por las manos de ADECA y no le gustó en su momento. Exactamente, pero bueno. ¿Y qué es lo que nos pasa ahora? Y aquí ya sí creo, Guillermo, después dejamos tiempo para conversarlo al final. No te preocupes, No, sí. aguántate, guárdalo, anótalo. No, decía que era un niño nomás. Estamos planteando ahora que esto obviamente no es nada nuevo, se asocia mucho lo que les vamos a decir a lo que inició Celine en el rompehielo, las mentiras. Lo que vamos a decir también es relativo, porque todo va a depender de la posición en la que estemos, de dónde nos ubiquemos. Y en la sala anterior, yo me tuve que contener con una pregunta que le quería hacer a una compañera que está en Colombia, que está ahí en Medellín, que estaba escuchando, de un comentario que hizo. Pero ¿por qué me contuve? Porque, como dice acá, tenemos que reconstruir, tenemos que estar permanentemente en una etapa de reconstrucción, sobre todo en una reconstrucción de nuestro aprendizaje. ¿Para qué vamos a hablar de lo que nos planteaba Bauman, ¿no? De la liquidez de la sociedad y cómo esto va fluyendo? Bien. Y ¿qué nos puedes decir tú de esto ahora? Claro, ¿cómo nos obliga a ir nadando permanentemente? Porque si no, no podemos ir moviéndonos con la velocidad que va cambiando el continente social en el que tenemos que enseñar. Porque va cambiando todos los días, va cambiando de una manera constante. Entonces, tenemos que aprovechar todas las herramientas, todos los elementos que tengamos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos viviendo una etapa tremendamente compleja de transición de una sociedad industrial que se resiste a morir a una sociedad digital. Mucha gente sigue hablando de cuarta revolución industrial, cuando no podemos hablar de revoluciones industriales porque todos los elementos propios de la sociedad industrial quedaron atrás. Los elementos que vienen ahora son elementos propios de lo digital, la distancia relativa, el tiempo relativo hacia adelante. O sea, decía, no me recuerdo si Mónica o Claudia en la presentación anterior, de que tienes que incorporar lo digital o las TIC a la vida diaria. Es así porque vivimos en una dimensión digital, donde hay una dimensión que es completamente digital, que es parte de la infraestructura en la que vivimos. ¿Cierto, Víctor? Así es. Y cómo esto, como lo señalamos al final ahí en la última línea, lo vamos relativizando, cómo esta dimensión digital va
relativizando nuestra forma de percibir las cosas. Pero centrémonos en estos cambios, tanto como en el aula, como en las percepciones que tenemos el profesorado y el estudiantado. ¿Qué es lo que Claro, como decía siente el Karina, estudiante? ¿Sí, Celine? cambiamos todo, cambiaron los estudiantes y cambiamos los profesores. Y tenemos que asumir el cambio. Así es. El Porque- estudiante ya no puede llegar y sentarse en la sala de clase y esperar que el profesor le cuente, le diga el Padre Nuestro. Pero lo sigue esperando. Lo sigue esperando. Y ese es uno de Lo los sigue elementos esperando. que tenemos que cambiar en la enseñanza. O sea, formar a los estudiantes para que sean responsables de sus propios aprendizajes. Exactamente, porque cuando uno les pregunta, está el video ahí, ¿lo vieron? Sí, profesor, lo vamos a ver. ¿Tenemos los materiales? Sí, nosotros nos organizamos. Llegó la clase siguiente. ¿Revisaron? No, profe, es que no tuve tiempo. Pero, ¿vieron algo? ¿Cómo se comunicaron? Profesor, es que no tenía su correo electrónico. Entonces, ahí es donde uno tiene que decirle, pero entra al campus virtual y ahí está mi correo electrónico. O seguramente yo voy a tener que entrar a un ambiente mucho más cercano, ¿ya?, para poder estar en comunicación. Pero ¿qué es lo que me pasa como docente? Yo tengo que ser consciente también que mis clases las tengo que preparar de una manera diferente. Algo que se comentó en la sala 2, recién comentaba Yanlu, y algo estuvimos debatiendo ahí. Yo, docente, estoy consciente de que estoy en otra época. Estoy consciente que estamos en el siglo XXI, o como decía Celina al principio, en esta nueva revolución. O de plano yo también como docente me quedé enclaustrado en la época del siglo XIX, donde yo preparaba mis clases para exponerla a un auditorio. Por lo tanto, y retomando lo que señalaba Karina al principio en su conferencia, que hay muchas fuentes para apoyarse en la clase. Es decir, cuando un docente nos dice, colega, ¿sabe qué? Yo no sé cómo, qué herramienta. Bueno, No sé estoy qué herramienta dando una voy a Llamo más rato. utilizar. Hola. ¿O cómo En hago eso esto? estoy dando una conferencia con Hay el muchas UCB. herramientas. Ya, te llamo en un ratito. Dejemos que... Ya. Dale saludos, Celine, no te preocupes. Saludos. Hay muchas herramientas, por lo tanto, que el docente tiene que saber manejar y de las cuales se puede apoyar y que no se transformen en distractores. Es decir, cómo un teléfono celular que me permite a mí hacer una clase, me permite tenerlo como un artefacto, también en ciertos momentos me puede llevar a cometer algún tipo de error. Y todos los elementos que nosotros vayamos a utilizar en las redes van a estar siempre a disposición, tanto del estudiante como del docente. ¿Qué es lo que nos pasaba antiguamente con los congresos? Teníamos que esperar el resumen de las ponencias, la publicación del libro para tener acceso a la información. ¿Qué es lo que podemos tener ahora con los eventos virtuales? Tener los videos inmediatamente. Terminado el evento, está el video disponible. Terminado el evento, puede estar la presentación del expositor. Por lo tanto, existen estas relatividades, ¿ya?, que nos entregan distintas posibilidades. Por un lado, lo que es la enseñanza online y la enseñanza virtual, con diferencias entre unas y otras, con sutilezas entre unas y otras, porque esta relativa distancia, ¿bien?, es producto de distintas formas de enseñar y de aprender. ¿Bien? Lo que antiguamente estamos pensando 25, 30, 40 años atrás, cuando hablábamos de cuando estaban emergiendo el tema online, hacíamos la separación de lo distancia y lo online, y resulta que no, que se decía, es lo mismo. Y habíamos algunos que ya nos dábamos cuenta que no era lo mismo.
en esos tiempos. Habemos varios, acá también he visto varios cuadritos conocidos por acá que también se pensaban lo mismo. Cuéntanos, Celín, estas sutilezas de la diferencia ahora, de lo online, claro, bueno, lo virtual, la distancia. No puedo olvidar hablar de esto a Víctor Sandoval, el maestro, gran maestro que empezó todo esto, hablando de temas del hipermundo en los años 70, en París, en la École Centrale de París primero y en Pont-de-Chaussée posteriormente, ¿ya? Y con él conversábamos, nos juntamos a conversar y hablábamos de esa diferencia entre lo que es la enseñanza a distancia, en que estamos lejos y en que no hay diálogo, no hay nunca un diálogo ni una interacción directa entre el profesor y el estudiante, la enseñanza online, ¿ya? Que sencillamente estar los dos online y comunicarse, como le han intentado llamar ahora como educación híbrida, pero realmente no es híbrida, es una educación online. Están los dos online conectados por video. Bien, y una educación virtual en que puede ser síncrona, puede ser asíncrona, puede ser ambas, ¿ya? Y permite una interacción completa entre profesores y estudiantes. Entonces tenemos ahora 3 tipos de enseñanza en los que podemos jugar, ¿ya? Y que son distintos y que tendrán didácticas diferentes. Probablemente la enseñanza a distancia tenga continuidad. De hecho, la forma en que trabajan en Nicaragua, en algunas zonas de México y en otras zonas de Sudamérica, usando la televisión educativa como un elemento que transmite la información, pero no interactúa. Y entonces la interacción después puede ser vía carta, vía mensajes, vía pendrives enviados también por mensajeros, etc. Y este es un elemento que tenemos que considerarlo y estudiarlo y darnos cuenta para que los ministros de educación en nuestros diferentes países no sigan dando la hora y mezclando los conceptos e intentando que los estudiantes lo mezclen y los profesores igual. Y así todo el mundo perdido. Pero, oye, hagamos algo, vamos tratando de juntar un poco y haciendo esta separación. Tú lo hablaste rápidamente entre unas y otras, pero hagamos las distinciones. Dice acá, la enseñanza online. Docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital como el que estamos ahora, una plataforma de videoconferencia, una plataforma de aprendizaje, un entorno virtual de aprendizaje, con recursos tecnológicos que hacen que Internet nos entregue acceso y de manera sincrónica, es decir, en el momento, tal como estamos haciendo ahora. Como estamos haciendo ahora en esta reunión sincrónica que tenemos. Celín, sigue. ¿Tomaste agua? Justamente. No, se me terminó el agua. Me tomé el agua, me tomé el kéfir, ya me tomé todo. Es que tengo algún problema con la voz que me quedó del último accidente cardiovascular. Bueno, cerebrovascular. Bueno, la enseñanza virtual necesitamos, en la enseñanza online podríamos no tener ningún dispositivo. Podría ser un dispositivo genérico en el que estuviesen conectados profesores y estudiantes. Bien, una cámara en el aula, con un PC en el aula y una cámara y un PC en el espacio en que está el profesor. En cambio, en la enseñanza virtual, cada uno necesita su equipo, su tablet, su notebook, su celular, porque habrá permanente conexión a través de una plataforma multimedia, a través de un sistema de gestión de contenido educativo. Funciona de manera sincrónica y asincrónica. Los docentes y los estudiantes no tienen necesariamente que coincidir nunca. Pero, ¿qué necesitamos? Porque necesitamos tener las cosas juntas, necesitamos un aula virtual, un LMS tipo Blackboard o Moodle. Necesitamos estar conectados en un aula, porque no es lo mismo hacer clases en un aula en que integre permanentemente todo el contenido educativo y toda la interacción y podamos después revisar los portafolios que se van generando de trabajo, que salir a dar clases a un parque, y siento que es muy bonito y podemos dar clases en un parque, pero no nos queda nada guardado. Y eso, o nos queda guardado de manera desordenada, que es lo que nos ofrecen las redes sociales. Porque las redes sociales no son aulas, son redes sociales que las podemos utilizar como conversamos.
Pero mira, tú sigues, Víctor, mientras yo me voy a tomar un vasito de agua. Entonces aquí teníamos otro concepto asociado, ¿ya? El de la educación a distancia, que era bien antiguo, que ha sobrevivido bastante en el tiempo y se ha ido adaptando también con las diferentes posibilidades que nos ha estado entregando la tecnología. Y esta educación a distancia tiene ambientes de ambos, presencialidad y virtualidad. Hay ejemplos de distintas instituciones, una de las más emblemáticas en España, que es la UNED. La UNED española tiene sus programas a distancia, pero cuando tiene que examinar, utiliza los centros examinadores y tiene centros examinadores en España y en Latinoamérica. Por lo tanto, ahí es donde van mezclando los distintos elementos. Dice que los alumnos tienen control sobre el tiempo, sobre su ritmo de aprendizaje, no requieren conexión a Internet, porque viene todo empaquetado, está todo preparado, ¿ya? Para que el estudiante pueda utilizar distintos soportes, formatos, ¿bien? Para poder hacer sus clases. Solamente algunos requisitos mínimos que tenga que cumplir. También hay posibilidades que entrega la televisión abierta, lo que está haciendo, lo que se ha hecho en México, en Nicaragua, cómo han fortalecido medios masivos de comunicación con una amplia penetración en el público, en las audiencias, para entregar contenido educativo, contenido educativo sistemático, organizado, ordenado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha traído este tiempo? Esta educación remota de emergencia que nació con la crisis del COVID. Primero la desesperación por tratar de seguir las clases igual que siempre. Esa fue la primera reacción de los gobiernos. Pero piensa, ¿qué fue lo que pasó? Hagamos un poco de memoria lo que ocurrió en marzo de 2020. En algunos países cambió un poco la fecha, pero fue aproximadamente a mediados de marzo, cuando ya el COVID empezó fuertemente a entrar a Latinoamérica. Bien, los países se preocuparon, entramos en las etapas de crisis, de distintos ordenamientos que puso cada país. Y algo de la experiencia propia que tuvimos acá en Chile, sobre todo en la universidad y que le pasó también en el colegio, terminamos las clases el día viernes y ese mismo viernes nos dijeron, la próxima semana iniciamos en la virtualidad. Al nivel que en Chile, a 2 semanas de iniciadas las actividades, dieron una semana de vacaciones. Porque todo el mundo del ambiente educativo entró en un colapso. Porque era de qué manera, utilizando estos medios de la virtualidad, las posibilidades y las didácticas que otorgaba la virtualidad, podíamos entrar a adaptarlo, entre comillas, adaptarlo, porque nos encontramos con muchos fracasos, sobre todo el primer semestre, donde lo que hacían muchos docentes eran cambiarse de espacio. Ahí estaba lo relativo que hablábamos al principio. De la sala de clases, con sus 40 estudiantes, se trasladó a una plataforma donde no sabía qué hacer. Porque la didáctica de la presencialidad la trasladó a la virtualidad. Pero no utilizó una didáctica para la virtualidad. Porque también eso lo estudiamos. Nosotros vimos lo que nos mostró Karina al principio. Lo que requiere la preparación para elaborar un material específico, que ese material específico pueda considerar diferentes factores tanto de tiempo como de característica del estudiantado, etc. Y cómo esto después se fue superando en el tiempo. Pero ¿qué fue quedando detrás? Detrás fueron los aprendizajes. Porque como
No estábamos preparados para esto. Sobre la marcha se fueron dando diferentes adaptaciones. Distintos países utilizaron la estrategia también de priorizar contenidos. Tuvimos que hacerlo en las universidades. Sobre la marcha, revisar qué elementos de los planes de estudio podíamos dejar de lado. Entonces fue un primer semestre de mucha adaptación y de mucha paciencia, sobre todo, para poder trasladar los cursos presenciales a estas aulas remotas. Ahí hay un ejemplo de un reporte de Learning Factor en Perú, esto titulado Enseñanza Remota de Emergencia, de cómo fueron respondiendo. Y ahí se empezó a hablar de este término de la educación remota de emergencia, porque no está todo definido. Es cuando empezaron a darse investigaciones sobre la educación híbrida, y ahora hablamos de educación híbrida. Cuando es un híbrido, pero ¿es un híbrido de qué? Es un híbrido de una clase presencial con una clase, entre comillas, virtual. ¿Y para quién va dirigida la clase? ¿En quién pensamos los docentes cuando dirigimos la clase? ¿Al estudiante que está al frente de nosotros en la sala de clase? ¿O en el estudiante que está al otro lado? Que ahí lo podemos dejar para el final como tema de conversación. Entonces, muchos países trabajamos con diferentes restricciones, bien, en el concepto de lo en línea. Pero sobre todo acá en Chile se empezó a hablar de esta educación híbrida, pero de híbrido no tenía nada, porque era todo en línea. Lo híbrido habrá que ver, habrá que entrar a estudiar si es que lo que viene va a ser híbrido o no. O si es que va a ser por un semestre, o si va a ser por un año, porque eso no lo sabemos, que es otra característica de este tiempo relativo, las incertezas. Claro. No sabemos lo que va a estar ocurriendo en un par de menos tiempo lo más. saben, Celín, dale. Menos lo saben las autoridades de los ministerios de educación, desgraciadamente. Ah, no. Entonces, completamente desconectado. Entonces toman sus decisiones sin tener un conocimiento pedagógico suficiente, sin tener una formación en educación. Y se busca cumplir números, que esos números no necesariamente van a incidir en mejoras de aprendizaje, ni siquiera en mantener elementos de aprendizaje. Elementos como el que está en este gráfico que puso Víctor recién. Esos elementos y que además se complementan con lo que vimos al comienzo en el rompehielos, son elementos importantes a considerar, ¿no es cierto, Víctor? Así es. Entonces, en esto, nosotros tenemos que ver cómo comprendemos esta forma. Yo invitaría a Guillermo a ver a que no mire lo que están diciendo estos dos personajes. Pero ¿qué es lo que tú ves ahí, Guillermo? ¿Ves 4 o ves 3? Madera o lo que sea. ¿Qué es lo que ves? Yo diría que yo vería 3. Ah, qué diablo. Depende del lado en que lo mire. Perdón. Tú ves 3. María Isabel. Perdón. Ah, ya, bueno, iba a decir eso. No, lo primero, María Isabel. ¿Qué es lo que ves? Yo miro 4. Pero Guillermo veía 3 y estamos viendo lo mismo o no vemos lo mismo. Quizás dependiendo del ángulo donde se mire. Claro. Entonces, ahí está entonces lo que está escrito más arriba. Diferentes percepciones de la distancia nos obligan a comprender diferentes formas también. Tenemos que estar conscientes que hay distintas formas de comprender, hay diferentes clases, la relación alumno-profesor tiene que ser distinto. Y es donde está esta ruptura del espacio. ¿Bien? Uno podemos estar mirando bastante tiempo, son 4, son 3, depende de cómo me ubique, porque si damos vuelta los personajes, el que tiene el pelo negro va a haber 3, el otro va a haber 4, lo que decían ustedes, ¿bien? Y eso también los estudiantes están así. Los estudiantes están mirando desde otro ángulo lo que les enseñamos muchas veces, ¿ya? Y lo que les enseñamos en historia, lo que les enseñamos en matemáticas, lo que les enseñamos en sociales o en naturales. Entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje ahora son desde los dos lados. Y eso los profesores tenemos que asumirlo.
Así es, como también tenemos que ser muy claros en esta, así como hay una relatividad en la percepción de la distancia o esta percepción del espacio, pasa lo mismo con el tiempo. Entre este tiempo sincrónico y lo asincrónico, cómo yo determino el tiempo de trabajo, cómo yo determino en la asincronía que el estudiante va a estar dedicándole ese tiempo, sobre todo lo que nos pasa ahora, con todavía los que en cierto grado llegamos a estar algo confinados en nuestros hogares, cuando hay que atender otras cosas, hay que atender otras actividades, si hay hijos, si hay mascotas, hay que hacer deberes en las casas. Entonces también se nos hace relativo estos momentos asincrónicos. Bien. Claro. Celine, Claro, vamos con los modelos. Además, otra cosa, los estudiantes ya saben que están a la distancia del grosor de su pantalla de cualquier biblioteca en el mundo, o de cualquier museo, o de cualquier paisaje o cualquier ciudad para visitarla. Entonces, no podremos volver atrás en muchas cosas. Aquí hemos hecho unos mapitas conceptuales para ir separando el concepto de profesor y de estudiante. Bien, o sea, si los estudiantes están reunidos en una sala y el profesor está en un punto remoto, estamos trabajando con una distancia a través de Internet, pero estamos reproduciendo la clase tradicional, pero solamente mediada ahora por Internet. En el caso que el profesor esté en un punto remoto y los estudiantes estén separados en sus casas o estén separados por grupos, tenemos otro tipo de aproximación a la enseñanza. ¿Ya? De hecho, ya con que los separe, podemos tener trabajo colaborativo, podemos tener bueno, distintas formas, digamos, de que ellos se relacionen y el profesor vaya trabajando desde su punto físico, digital y punto de vista con distintos tipos de estudiantes y distintos puntos de vista y asumirlo. Exactamente, sí, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Ahora, en este mismo momento, nosotros pasamos a ser como los dos primeros cuadros superiores. Si quisiéramos dividirnos en grupos de trabajo o distribuirnos de alguna otra manera, estaríamos pensando en el bloque inferior. Porque ¿quién nos podría cuestionar que ahora no estamos, todos los que estamos acá presentes, los 23 que estamos conectados, 22, 23, no estamos juntos? Hasta eso es relativo. Claro. Porque alguien nos va a decir, no, pero es que yo estoy, usted está en Chile, yo estoy en Colombia, yo estoy en Argentina, yo estoy en Perú, pero estamos juntos. Porque la distancia se nos hizo relativa ahora. ¿Ves? Vamos con el siguiente. Este es más complicado, más enredado. Bien. Los roles del profesor. Desarrollador, creador, motivador de interacciones, apoyador, guía, explicador, ¿ya? Que trabaja según el tipo de enseñanza con los estudiantes de distintas formas. Si los tiene todos juntos, qué suerte. Pero generalmente van a estar separados. Puede estar separado, puede haber uno, puede haber 5, puede haber 10, pueden ser N conexiones las que tiene. Y se tiene que preocupar con todo el trabajo que el profesor tiene. Además tiene que desarrollar, crear e interactuar. Y tiene que encargarse de comunicaciones, contenidos e interacciones que pueden ser síncronas o asíncronas. Entonces, la que se hizo cuando recién comenzó la pandemia, de hacer pasar al profesor a trabajar después de una semana en otro tipo de contenido, o el que se estuvo haciendo hasta hace poco, en una burbuja, 2 burbujas, un grupo en sala, otro grupo en su casa, y el profesor preparar actividades para todos ellos, era imposible. O sea, un profesor no puede llevar ese tiempo de trabajo para desarrollar sus contenidos. Por ejemplo, si quiere mostrar un video que sirva, que sea pertinente a lo que está enseñando, un video de 10 minutos, eso le va a tomar, encontrar ese video le va a tomar 1 hora o 2 horas, ¿ya?
Es cierto, después el estudiante puede mirar el video una vez, 2 veces, 10 veces, pero al profesor le va a tomar tiempo seleccionarlo. Y saber qué es lo que va después también le va a tomar tiempo. Entonces hay que cambiar también los tiempos que se le entregan a los profesores para que vayan haciendo sus desarrollos. Ok. Pero veamos una estrategia que nos va a ayudar a esto y que sirve bastante, que no es nueva en todo caso. La Flipped Classroom o clase invertida ya tiene un tiempo de desarrollo, de aplicación, porque pareciera que la pandemia nos vino florecieron diferentes estrategias, pero lo que ocurrió fue que popularizó lo que ya había y que estaba muy guardado en las universidades, sobre todo. Muchas universidades ya estaban trabajando con estas estrategias, pero ahora ya se masificó con los colegios y en diferentes instituciones educativas. Con la Flipped Classroom, o la clase invertida, aquí se invierte el orden temporal en relación a la clase tradicional. El docente entrega los contenidos a los estudiantes en diferentes formatos, en diferentes soportes, texto, sonido, video, etc. Y es el docente, no es el que le explica a los estudiantes los contenidos. El docente resuelve dudas, consultas, inquietudes que generaron en los estudiantes los contenidos que el estudiante tuvo que revisar. Porque como comentábamos anteriormente en la diapositiva anterior, este nuevo rol del docente, años atrás hablábamos de cambio de paradigma, hablemos ahora del rol, este rol de facilitador, de mediador con el contenido, en que el docente va a resolver, como dice ahí, resolver estas dudas, porque es claro y es importante recalcarlo. Al haber una gran cantidad de información dando vuelta en Internet, al haber una gran datósfera, como dice un colega allá en el sur de Chile, ¿qué es lo que selecciona el estudiante? Selecciona lo que el docente le recomienda, lo que el docente le dice, usted, estos son los contenidos que vamos a trabajar en la próxima clase, y en la próxima clase trabajamos en función de las inquietudes, de las dudas. Una estrategia muy interesante de utilizar es estos mismos contenidos, discutirlos virtualmente en un foro, darles un tiempo previo a la clase y después en la clase trabajar sobre los resultados del foro. Porque el estudiante ya consumió la información, ya reflexionó, ya pensó lo que iba a estar trabajando. Este tiempo es relativo en todo esto. Dale, Felipe. Mira, realmente también los profesores fueron ciegos o quisieron ser ciegos a que estaba surgiendo una nueva forma de enseñar. Yo cuento la anécdota de Tony Bates, que es, a mi gusto, el que más sabe en este momento sobre educación online, educación virtual. Tiene 85 años, 87 años, está sacando la tercera versión de su libro Teaching in a Digital Age. Hemos sacado algunos artículos en conjunto, es muy bueno, muy bueno. Entonces me contó que cuando empezó la pandemia, llegó su hijo a la casa, que tiene 60 y algo de años, y que también es profesor universitario. Y el hijo le dice, pucha, no sé qué vamos a hacer con esta pandemia, cómo vamos a enseñar en las universidades si nunca nadie nos ha enseñado cómo hacer esto y no hay ninguna herramienta para hacerlo. Y el padre le dice, oye, le dice, llevo 30 años dedicado a esto. Hace 30 años que estoy usando herramientas, desarrollando herramientas y escribiendo libros del tema y tú no te enteras de nada. Y si tú no te enteras, ¿qué queda para el resto? ¿Ya? Y eso ha sido así, digamos. Ha sido terrible. Bueno, de hecho, nosotros que nos hemos dedicado a este tema, en los primeros años nos corrían a piedrazos de las universidades cuando decían, no, el computador nunca va a reemplazar al profesor. No, nunca lo va a reemplazar. Lo que se cambia es el medio de entrega. ¿Ya? Bueno, vemos lo que aparece en esta día por tiempo relativo para los estudiantes. ¿Ya? Y la ventaja que tiene que el tiempo sea relativo para ellos es que si nosotros en una clase invertida o en una clase virtual subimos los contenidos a un aula, los puede ver el estudiante antes que nosotros, después de nosotros, cuando estamos conversando, y los puede ver las veces que quiera.
En cambio, ningún profesor le va a repetir 10 veces una explicación. En cambio, el video lo puede ver 20 y no se le va a cansar. Claro, tendremos que pensar una nueva forma de evaluar, tal vez. Justamente. Que ahí va a estar, ahí también va a estar la diferencia en cómo nosotros estamos evaluando a nuestros estudiantes y retomando lo que decíamos al principio, si es que efectivamente queremos ser docentes del siglo XXI o es porque la pandemia nos obliga a esto, pero después se va a suavizar la pandemia, ¿bien? Y vamos a seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo. Pero este chips, Celine, ¿qué pasa acá? Es que ahora la educación, cuando trabajamos con objetos de aprendizaje o con microlearning, cada aparato de microlearning es un chip, es como si fuera un chip con un montón de patas. Nosotros lo hacemos, lo entregamos y ese elemento tiene conexiones con infinitos otros elementos de aprendizaje, ¿ya? Que permite que el estudiante ya no trabaje en una línea disciplinar, sino que trabaje en una línea transdisciplinaria. Porque después de que mira su objeto de aprendizaje, su chip, de ese chip puede salir hacia distintas partes. Y allí es donde está de nuevo la capacidad de entrega del profesor de decirle cuáles son las posibilidades que tiene o de haberlo formado previamente para que las patitas del chip sean elementos motivadores, ya sean disparadores de contenidos siguientes. ¿Ya? Por ejemplo, tema que es muy interesante, el tema de la teoría de la evolución. La primera pata que tiene es releer a Darwin leyendo posteriormente a Liz Margulis, que nos muestra un enfoque completamente diferente de la teoría de la evolución, una evolución colaborativa, no competitiva, que además la teoría de Darwin, más leída, es la base de nuestra estructura social. Si en cambio leemos lo que trabaja de los simpios genéticos, Liz Margulis, entendemos la sociedad de otra manera, y la relación entre nosotros humanos, miembros de una especie, también la entendemos de otra manera. Sí, entonces, ya para ir cerrando esta idea de la clase invertida, cómo ahí quisimos destacar en colores diferentes estos elementos que son claves para el buen desarrollo de la clase invertida y cómo todo esto se va conjugando en rearmar las opciones hacia los estudiantes y posibilitar lo de la colaboración entre ellos también, que es algo que estábamos echando de menos en los diferentes procesos educativos. Bien, y cómo una clase invertida, bien programada, bien planificada y bien ejecutada, nos permite el desarrollo de contenido colaborativo. ¿Okay? Celine, bueno, ya nos va quedando poco también. Sí, nos va quedando poco tiempo y ya nos van a terminar echando. Mira, bueno, creo que uno de los elementos para que un profesor desarrolle sus nuevas clases, o sus clases actuales, o su forma de entender la educación, es que tenga una perspectiva que sea decolonial, pero decolonial profunda, que asuma que la educación no nace en Europa. Más bien Europa, la civilización occidental, es la última que se incorpora a los grandes procesos educativos. En China, la China preimperial, se hacían exámenes, se hacían exámenes nacionales del tipo del PISA, del CIMSE, y gracias a lo que el estudiante sacara en esos exámenes era dónde era destinado a trabajar. A los ministerios centrales del reino, a los ministerios regionales, a los locales, etc. O sea, elementos como los exámenes masificados se están trabajando hace 5.000 años. Los coreanos hicieron lo mismo hace 3.000. ¿Ya? Sistemas escolares diferentes los había en Abya Yala, en lo que se llama ahora América, que los aztecas tenían su forma de enseñar, todos, desde los del norte de Canadá o del norte de Alaska, hasta los mapuches y los yaganes, los alacalufes, tenían reuniones alrededor de casas de saber o personas de saber, y tenían unas metodologías educativas que eran pertinentes a sus realidades.
África, las zonas musulmanas entre 1600, las escuelas judías, la yeshiva, las madrazas musulmanas, tenían elementos que después copia. ¿Quién la copia? La escuela monástica, ¿ya? La escuela monástica cristiana. No es que en todas partes al comienzo cuando uno estudia educación te dice el origen de la educación es la escuela monástica. No, señores. La escuela monástica deriva de las yeshivas judías de 4.000 años antes. Bien, es importante. Y la educación actual, y por eso es importante la perspectiva decolonial, nace en la Inglaterra victoriana cuando el horario de trabajo era de 7 días a la semana, 12 o 14 horas diarias, y no tenían cómo hacerse cargo de los hijos. Entonces los chicos andaban por la calle sueltos y los metían en lugares donde los formaban en competencias. Las competencias eran obediencia y disciplina, y punto. Y de allí nace la escuela tradicional actual, de una escuela dedicada a formar para el oficio, para el trabajo, y ser pertinente al trabajo que necesita la empresa. No, la escuela tiene que ser pertinente al desarrollo que necesita cada individuo. Casi todas las propuestas educativas, las grandes universidades no estaban en Europa. Tenemos la de Tombuctú en África, la de Isfahán en Irán y muchas más, digamos, a donde iban a estudiar los europeos. Vamos, Víctor, que yo me enrollo y... Sí, no, ahora ya para esta diapositiva, si la vemos bien y escuchando a Karina hoy día, es como el resumen de su presentación. Viene cómo transitamos siendo conscientes de esta reconfiguración del tiempo, del espacio, desde la clase tradicional a la clase actual. Objetos de aprendizaje de desarrollo propio, otros que ya están conocidos en la red, software de dominio público gratis, sitios web del mismo profesorado que comparten sus propuestas educativas en función de lo que a ellos les ha resultado. Cursos completos, los cursos MOOC que se han desarrollado, por lo tanto, nosotros tenemos que ser ahí claros que ¿qué es lo que yo puedo utilizar para una clase? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace un colega? ¿Está en internet? Sí, lo podemos hacer porque el profesorado tiene muchos recursos y ese muchos muy largo. Hay esta es una época en que hay una infinidad de recursos. Solo tengo que saber cuál es el más adecuado para lo que yo quiero trabajar. Ya con esto, Celine, creo que ya vamos terminando con algunos de estos pasos. En cómo planificamos, sí. Claro, cómo planificamos esta clase, esta nueva clase en un nuevo contexto. Dale tú con lo siguiente, que tú eres el pirata. Bueno, no, yo decía, ¿cómo planificar una clase ahora? Es importante asumir el pirateo. Creo que el pirateo es un derecho, porque el conocimiento tiene que ser libre. Y si no me lo dejan libre, tengo derecho a adquirirlo. Bueno, planificar la nueva clase, buscar desde dónde puedo piratear material, ¿ya? Porque en estos casos, el pirata que busca material y comparte conocimiento es un pirata bueno. El conocimiento tiene que ser abierto, pertenece a toda la humanidad. No podemos estar siguiendo con conocimientos cerrados. Conocimientos cerrados es seguir con la estrategia darwinista de la competencia, que no nos sirve. Hay que entender a la célula eucariota, que es una mitocondria sumada a una célula tradicional, o la célula vegetal, que es un cloroplastos unido a una célula vegetal, a una célula tradicional. Se formaron, la vida se forma en base a la colaboración. Las especies existen porque colaboran entre sí, y los grupos de especies se mantienen porque son cooperativos entre sí. Uno le decía esto a Lynn Margulis y decía, yo soy bióloga, no me hablen de cooperación, yo hablo de simbiosis. Bueno, buscar sitios de contenidos públicos, muchos hay, cada vez hay más sitios con contenidos públicos, ¿ya? Como la distancia relativa, yo puedo acceder a contenido que exista en todo el mundo. Y esa es una de las grandes ventajas, y en todos los idiomas, y puedo traducir, y tengo dispositivos de traducción automática, etc. El tiempo es relativo. Después que usted suba un contenido propio, o un contenido que ha buscado para sus estudiantes, ellos tienen mucho tiempo para revisarlo, mirarlo y trabajarlo. Y usted tiene tiempo también para mejorarlo, cambiarlo.
hacer que las patas crezcan del objeto que usted entregó. Es decir, aquí todo yo creo que lo único permanente en todo esto, ¿bien? Y la clave de entenderlo, y esa es una máxima, es que todo lo relativo es cambiable. ¿Bien? Todo se puede superar, es una mezcla de incerteza, pero es así. Es la relatividad permanente en la que vamos a estar sumidos y en la cual nosotros tenemos que aceptarla también como un desafío y ver cómo enfrentar lo que vayamos a realizar de aquí y en los tiempos que vengan. Sin más, eso es lo que les queríamos presentar. María Victoria, no nos den más cuerda porque podemos estar toda la noche aquí comentando y compartiendo con ustedes. Y te saldría caro el alcohol. Sí. Bueno, no, padre. Maravilloso. Tenemos aquí unos minutos todavía para que recibamos entonces inquietudes, preguntas de las personas que estamos aquí en la sala frente a estos temas que han desarrollado Víctor y Celine. Muchas gracias, la verdad. Muy pertinentes sus reflexiones. Me quedo con varias ideas, pero me gustaría escuchar también de parte de las personas que están en la sala alguna pregunta o reflexión. A ver, por aquí en el chat no veo, no sé si alzan la mano, alguna pregunta. Preguntas concisas, por favor, porque tenemos poquito tiempo. Es decir, a las 7:30 ya debemos tener aquí el espacio para esperar a los demás compañeros y compañeras. Por aquí está Karina y luego Gregorio. Adelante, Karina. Bienvenida yo no tengo preguntas, pero sí quería hacer una reflexión que me parece interesante de lo que explicaron Celine y Víctor, de romper con lo lineal, con esa mirada lineal de la clase expositiva, que el docente tiene que ser el que cuenta o el que narra, digamos, el contenido, cuando proponen la clase invertida, ¿no? Y me gusta la idea de la clase invertida porque le da mucho más protagonismo al estudiante, lo pone en un papel mucho más activo, mucho más de indagar, de buscar, de tener la responsabilidad de leer por lo menos y tratar de buscar si tiene dudas o no. Entonces eso lo pone en un papel de ir construyendo, más de investigar y de indagar, y esa parte me gusta mucho porque propone justamente algo que rompe con lo tradicional, con lo convencional y con la mirada tan así como de clase magna, ¿no? Entonces eso me quería aportar. Gracias, muchas gracias, Karina. Gregorio, tú tienes la mano levantada, cuéntanos. Buenas noches. Igualmente quisiera hacer una reflexión. Bueno, siempre en el caso de Venezuela, y yo me imagino que también en el caso de Nicaragua, por lo que he visto hasta ahora, siempre nos hemos quejado de las deficiencias que existen en el sistema educativo, de la escasa formación en algunos docentes, o en muchos docentes. Y estas clases que se han dado de manera, los medios, por ejemplo, la televisión, en el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, observamos docentes donde posiblemente en sus aulas estén haciendo lo mismo que hacen en la televisión, enseñando aritmética de manera errada. Me explico, no saben sumar, no saben multiplicar, no sabe dividir el docente. ¿Cómo el alumno aprende? O sea, hemos llevado los errores del aula ahora a los medios masivos. ¿A dónde vamos a parar con la educación si eso lo trasladamos así? Y el Estado no lo controla porque transmite el programa una y otra vez repetido con los mismos errores sin ni siquiera corregirlos. ¿A dónde vamos? Guillermo. Por aquí. Adelante, Guillermo. Sí, colegas, compañeros, compañeras. Agradecer a Víctor y a Celine su exposición, me pareció muy interesante. Voy a hacer un comentario también de reflexión, de reacción. Yo lo que sí creo que hay algún tema que tengo un pequeño matiz con algo que planteó ahí en algún momento Celine y algunos colegas.
Yo creo que en América Latina, y a lo menos en Chile, voy a hablar de Chile, que es lo que más conozco, yo creo que frente al tema de la pandemia los profesores se subieron a un carro tremendamente complejo, tremendamente difícil, y no lo hicieron tan mal, dentro de las condiciones que nuestros países tienen, de Internet, de comunicación, de desigualdad en el acceso al derecho a la Internet de todos y de todas. Los profesores les tocó, como nos tocó a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero a los profesores particularmente tener que enseñar de repente a distancia o como digamos, remoto. Y no lo hicieron tan mal. Pudieron combinar, digamos, viajes a caballo, en carretas para llevar cosas en los campos y los otros a través de Internet y usar el celular. Yo creo que de alguna manera, quiero decir lo siguiente, este ha sido un proceso en el cual el COVID también quizás gatilló un conjunto de aprendizajes previos producto de las políticas públicas, producto también del desarrollo tecnológico mismo y una capacidad de transferencia de aprendizaje de otros ámbitos a la educación. Yo creo que uno tiene que analizar las cosas históricamente. Claro, a lo mejor antes no estaban las condiciones porque lo que dominaba era la enseñanza presencial. Pero cuando fue el momento de establecer históricamente y en el conjunto una educación más remota, virtual, a distancia, bilearning, no sé, un bilearning práctico, en la práctica, porque había que ir a hablar con la gente en algunos momentos y en otra distancia, algo pasó que se gatillaron, se articularon un conjunto de aprendizajes de otras áreas, del celular, de la internet, del YouTube, que se volcaron. En ese sentido, yo no solo, y lo reconozco, digamos, y quiero valorar el enorme esfuerzo de los profesores y las profesoras de nuestro continente en ese sentido, pero también decir que junto con el equipo de salud, yo creo que son los que afirmaron esta sociedad, ¿no? En este periodo. Creo que los profesores y los de salud afirmaron y soportaron, en nuestro caso en Chile, casi más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas, 4 millones que soportaron los profesores, ¿no? En las salas de clase. Yo quería decir eso, que quizá se dio una condición histórica que permitió que aprendizajes que estaban en otros ámbitos se pudieran aplicar y enredado, ¿no? Resultar, iba a decir un chilenismo, pero los profesores asumieron este tema. Eso quería decir, ¿ah? Que creo que a veces las cosas no son tan así, sino que las condiciones históricas también determinan las posibilidades, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico. Y la tecnología, a su vez, como decía Freinet, en sus escuelas, ¿no es cierto?, con las máquinas de la imprenta, determina también las formas pedagógicas. Es decir, la sociedad determina de alguna manera o condiciona la condición histórica, la condición tecnológica y esta la condición pedagógica. Sí, tiene razón Guillermo. Yo creo que ahí uno tiene que, como decimos acá, en Chile, ponerle el sombrero al profesorado. Tú agregaste también al personal de salud, pero principalmente por nuestra área a profesores y profesoras, porque hicieron lo que podían hacer, porque un sistema los estaba presionando para cumplir con la política, pero ellos hicieron lo que podían hacer, porque nadie se cuestionó, es decir, nadie pensó en decir, ¿por qué no mejor aprovechamos que los estudiantes, démonos un espacio de 1 año, 2 años, no más contenido, que aprendan otras cosas, aprendan a sociabilizar con su familia, que aprendan a preocuparse de cosas de la casa, a la limpieza, a otras cosas también. Pero sí el profesorado salvó la situación porque lo obligaron a cumplir. Bien. Pero sí tienes razón en lo que señala. Sí, Victoria, pero si los ministerios hubieran hecho un poco de caso, a los teóricos de la educación, se pudo haber hecho algo mejor. Si no hubiesen seguido aceptando el lobby de las editoriales, se pudo haber desarrollado contenido propio al país en poco tiempo y a menor costo. Pero ninguna de esas cosas se quisieron hacer. Pero eso no es culpa de los profesores, es culpa de los gestores. Sí, no, aquí hay que darle un aplauso a los profesores, María Victoria. Con eso yo creo que ya cerramos nuestra intervención, porque vienen llegando todos. Yo creo que ya